Ay, Sí, ya. Viejoso. La de Martín H. la vamos a dejar un poquito, porque yo creo que esa escena nos va a introducir a la temática de hoy. ¿Cómo se siente? No, vos sos pasivo o activo, algo de eso, le pregunto. Yo creo que todo lo que rompe ese esquema binario te Da desestructura. curiosidad. Da curiosidad y te desestructura, ¿no? Como que te saca del cuadradito. El deseo, por ejemplo, siempre está asociado como a una falta. Sí, Por claro. ahí más que como que uno esto desea lo que no tiene. Sí, pero estoy pensando que además para las mujeres esa cuestión es mucho más compleja. Común escuchar a un tipo decir, no sé, Sí. paja que me dice, o a una mina diciendo, me voy a hacer una paja en el baño, güey. Ay, ya. Viejoso. Bueno. No, chicos, vamos a hacer un reconto. ¿Qué reconto? ¿Qué feo? Reconto. ¿Qué fea palabra, viste? Bueno, pero. ¿No es recuento? No, recuento no. No, porque vamos a recontar algo. ¿Me Nah, pueden mentira. googlear a alguien Si es con reconto o recuento. No, para mí es reconto. No, porque reconto, lo que hacemos es un ignorante? cuento, es un Ay, cuento, no todo sé. esto es un cuento, Este por José eso te dije que recuento. no había que traer. Sabemos lo que queremos decir. No, de los ojos Por eso no, un cuento. sí, de los ojos cítricos estuvo el payaso Plin Plin, El payaso Plin. Martín H. ¿Qué Martín más? H. y el otro no me lo acuerdo. ¿Y qué otro ¿Cuál fue ojo el- cítrico hubo? ¿Fueron 3? Ay, chicos, no sabemos acuerdo lo que, dos. de lo que No sacamos, maestro. ¿Eh? ¿Y qué otro? El payaso Martín Plin- H. Caballos salvajes. ¡Caballos Caballos salvajes! Relatos salvajes. No, caballos salvajes, José. Relatos salvajes. No, Caballo, Caballo, loco. caballo. Caballo, salvaje, el de la puta que vale la pena estar ese. vivo. Ese. La puta que vale. Y No sé si tanto, ese no tira tanto esa película. Para mí es una media... Nah, para mí está No buena, la vi, pero sí. no sé si tanto vale la pena. Está ahí medio en el límite, no sabes si es medio porongueta o si está ¿Cuál buena. vieron de las 3? Las tres, papi, Las tres. todas. No, yo vi Martín H. nada más. La otra no las vi. ¿No viste Caballos Salvajes? Cualquiera sos, porque es re No, chiquito. no hablemos de cine porque eso no es un carajo, muchachos. No, pero nadie sabe nada. Nadie no, sabe lo nada. que les quería decir es que a mí de las tres creo que Tiempo de Valientes me gusta un montón. ¿Por qué? Por esa escena. Cantá vos, a ver, El payaso Plin Sí, Plin. yo el cumpleaños feliz. Dale, a Vos ver. hacés la guitarra. Dale. Yo el cumpleaños feliz. Arrancamos toda la vez. 1, 2, 3, 3. va. Que El los payaso cumpla Plin feliz. Que los cumpla igual. Es ¿viste? igual. Bueno, esa escena es Pero me di mala. cuenta de eso con esa escena, no sabía. Yo tampoco, y creo que el Pero 90... esa no es la de Martín H. No, No, esa no. La de Martín H. la vamos a dejar un poquito, porque yo creo que esa escena nos va a introducir a la temática de hoy. Bien. ¿Y Tienen cuál, que- es no, cuál es la temática? Bueno, yo te cuento. Ahí, ese fragmento de la peli que bien trajo a colación nuestro Amigo, nuestro líder. o sea, amigo, nuestro compañero. amigo, nuestro Silvio Soldán, nuestro feliz domingo, Hola, Manu. Feliz domingo. Lucas Abot, Me encanta. por el quien vamos a aprender un pachuli, Por favor. luego más tarde, él... ¿Sabés que a Pato le dicen Pato por Pato Luca? Sí, y a vos Por te el dicen Pato el Idiota, bueno. hijo de... El hijo de Luca. por él. Y a vos te dicen el idiota ese pobre. No, che, tampoco tanto. No, Bien. para. ¿Cómo te dicen a vos, Pipi? ¿Por qué te pelotudo. ¿Sabés que es un idiota? Ah, espera. Pobre. Bueno, basta. ¿Vos sabés Boluda, cómo me llamo? boluda. Boluda total. Hola, bienvenidos. Hoy haremos unas velas de mayonesa que se pueden prender en cualquier momento. Escúchame. Bueno, ¿qué decía Martín H? Dale. Bien, dale. Estamos boludeando. Acción. ¿Sos activo o pasivo? Esas cosas a ti no te importan. No seas indiscreto. Desde chico, desde que más o menos supe que eras gay o algo así, siempre quise saberlo. Pero si te importa, no me lo digas. Cuando un hombre se mete en la cama con otro hombre para hacer el amor, es igual que con una mujer. Haces todo lo que te da placer. Haces y dejas hacer. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general dices, no. De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como a una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas.
A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Bueno, no, el fragmento de Martín H. a mí como que me dejó pensando mucho, sobre todo por esta cuestión de, como la idea que nos tendríamos que habituar un poco más, creo yo, a follar las mentes. En como, vamos a relatar un poco el fragmento, así, someramente. Un pibe le pregunta ya a un hombre, no sé, de unos 40 años. Ponele, sí, por ahí, 40, 45. ¿Qué le pregunta, Fede? Hola, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué signo sos? No, perdón. Somos todos de Sagitario. Estamos todos. Leo, Pachi. No me acuerdo puntualmente lo que le pregunta, pero nada, como que se pinta cualquiera que cruza por la calle, ¿o no? Claro, no, ¿cómo se siente? No, ¿vos sos pasivo o activo? Algo de eso le pregunta. Bueno, pero ese- bien. Y- ¿O qué pregunta esa? Claro, Se me han hecho esa qué pregunta, pregunta. imagínate. Ah, me imagino. Y entonces... ¿Y qué onda? Contame, a ver. Abremos paréntesis, abrimos comillas. Pero eso siempre, es como la pregunta cliché que siempre a cada uno que le pasa, el que no es homosexual, por Sí, decir de alguna manera, y encasillar en algo, es pasivo o activo, es la pregunta. o versátil. Versátil. Qué Versátil. linda Claro. palabra, versátil. Claro. Versátil. Che, ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? No, no. ¿Qué pienso? ¿Por qué? Bueno, Curiosidad. ¿Por qué otra Morbo. cosa la pueden preguntar? Sí, también puede ser. sí, yo creo que más por morbo, sí. Es como si yo a un hétero le pregunto, ¿sos pasivo o activo? O por ahí para reproducir Claro. el mismo canon de feminismo y masculino, Claro, el femenino y bina- masculino Sí, el en una binarismo. relación Claro. homosexual. Yo creo que todo lo que rompe ese esquema binario te Da desestru- curiosidad. Da curiosidad y te desestructura, ¿no? Como que te saca del cuadradito, entonces quieres saber todo. No, y lo tenés que encasillar en eso. O Sí, sea, también. como ya es un cuerpo disciplinado, ¿no? O sea, Claro. Sí. somos varones o mujeres, incluso en una relación que no tiene nada que ver con eso. Sí. Entonces, lo que respondía este actor en la escena de Martín H. era que lo interesante para él era No era, follar. el miembro más que nada, o el digo, tanto O el una mujer como un sexo. pene, o el sexo, sino Claro. el hecho de lo que se generaba con la persona, independientemente si sea mujer o hombre. Claro, ahí habla de follar las mentes, ¿no? Que es como... Que ojalá todos pensarían un poquito así, ¿no? ¿Sabés qué lindo sería? Sí. Disfrutaríamos a pleno todo. ¿Y por qué Fede tan a pleno te parece a vos? Porque yo creo Porque que hay se- otros condicionantes igual en el ¿Sí? medio. Sí, más allá del género y de la sexualidad, del género como Condicionante construcción. como cuál. Y culturales, condicionantes culturales que no nos permiten a veces redefinir lo que creemos que es placentero para nosotros. Sí. Porque a veces no pensás salirte de esa estructura porque sería como romperla o... Y pero ¿por qué esto de que sería bueno, por ejemplo, pensar así, de que sería bueno follar las mentes y no el cuerpo? Ponele, Porque qué sé yo. sería todo como más relajado, no tan estructurado. Digo, siendo hombre, te tenés que sí o sí estar con una mujer. Ujú. Hay hombres que no se permiten y tienen el deseo de estar con otros hombres. Pero por una cuestión cultural y decir no. Una, No puedo estar con- una cuestión normativa. Claro. Esto es lo que decía el chabón, digo. Podés estar con un pibe, podés estar con una piba y la va a pasar bien igual. Claro, porque él decía algo así, ¿no? Yo me lo olvidé. Pero decía algo de esto, como que no importa, me importa la persona. O sea, Claro. como Sí, no importa tanto el género con que esa persona se autoperciba. claro, iba por ahí. Sí, yo Eh. no sé si sería igual todo mucho más fácil o más relajado. Porque No, las yo te estoy relaciones hablando en sí... puntualmente a la hora de follar, por decirlo de alguna manera. Ah, claro. No, hay ciertas cosas que obviamente, esto que decías vos recién, digo, entrarían detrás de estructura que decís, bueno, nada, tenemos que ver. Sí, las relaciones en sí creo yo que son un bardo. Y construimos placer de modos muy subjetivos. Entonces también Sí. ahí no metemos solamente nuestras maneras de pasarla bien, sino
nuestras maneras de ir evitando ciertos dolores. ¿Y qué es el placer? ¿Qué es Y el yo deseo? creo que el placer es como un conducto, un dispositivo al que vos le pedís que te haga sentir bien. Más o menos eso. Dame un ejemplo. Y que también está muy condicionado por lo cultural. Pero un ejemplo de placer, no sé. Depende. Eso también es otra cuestión. Depende de lo que te falte, ¿no? Claro. Por O depende, necesidad. claro. ¿Qué tiene Sí, que- porque- una necesidad? Depende. Claro, porque hay, creo, como esto del placer y el deseo. Sí. Como que el deseo, por ejemplo, siempre está asociado como a una falta. Sí, Por claro. ahí más que, como que uno esto desea lo que no tiene. Sí. No sé, vos si tenés algo no lo deseas de la misma forma. Sí, es verdad. Entonces está Sí. asociado como una falta, y por ahí también eso lo que ocasiona también es pensar en la felicidad como algo alcanzable, ¿no? Como algo como esa zanahoria que tenemos allá, Sí. y de ir en búsqueda de Sí. eso, ¿no? De ese placer, esa felicidad, de Sí. ese placer que me falta para llegar a esa Sí, esa pero viste felicidad que yo pienso que también el placer está como idealizado. sobrevalorada. Sí, o nosotros creamos también como imaginarios en torno a eso. Y pensamos que vamos a sentir placer con determinada persona o con determinada... Sí, o es lo que en realidad lo que nos parece a nosotros, pero no sabemos si la otra persona está dispuesta también a eso. Sí, claro. Eso es también como la parte más alocada de Porque todo. sí, todo bien, pero digo, a la hora del hecho, sea cual sea, nosotros tenemos una expectativa con respecto a eso. De ahí a que el otro la cumpla, No sé, justo ahora me estaba acordando. Lejísimo. Sí. ¿Viste? Los epicúreos. Sí, Pero claro. decían, bueno, ellos tienen toda una filosofía acerca del placer. Sí, Ellos decían que la felicidad era evitar el dolor. claro. Y lo que decían en esas cuestiones también, que me hace acordar mucho a esto de Martin H., es como que hay placeres, ellos dividían tipos de placeres Sí. que son más duraderos, de otros que no. ¿No? Y esto de follar las mentes también por ahí tiene que ver un poco con esto de la razón, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la intelectualidad o lo espiritual, que pueda llegar a... me das un Sí. mate. Que pueda llegar a durar más, a ser más duradero, ¿viste? Claro. Que no es solamente algo carnal y algo Sí. necesario o algo por una cuestión... Sí, yo creo que eso también está como muy sobrevalorado. O sea, tener Por- sexo con un cuerpo, Sí. eh, No dura tanto. no dura tanto, y por ahí, no Lo sé, otro. que aparte del sexo haya algo Claro. más, Duradero. una charla, Sí. una buena charla, un buen, Claro. no sé, eso como que genera también otro tipo de placer, ¿no? Un poco más Sí. duradero, que una relación un poquito más... Bueno, la pasaría re bien el de Martín H., supongo. vos decís. O no tanto, no sé. Pero al mismo sí, tiempo, sí. al mismo tiempo a veces pienso esto de del cuerpo, ¿viste? ¿Qué lugar ha ocupado el cuerpo históricamente, no? Sí. Y qué lugar, por ejemplo, sobre todo después de la modernidad, ha ocupado la razón, ¿no? ¿Por qué siempre la razón prima por sobre el cuerpo? Porque el cuerpo como que siempre está atado como a lo sensible, a lo material, como algo, Sí. algo mundano. Eso es algo que me como- haces confundir cuando decís eso. El otro día lo dijiste y no sé si estoy de acuerdo o no. Claro, por eso, Desarrollá no, yo la idea. tampoco, yo no, tampoco. sí, voy a tratar ¿Puntualmente de... con qué? Sí, con esto que José ya nos contó otras veces. Desarrollá, perdón, José. No, Te porque corté, justamente, pero- viste, está esta cuestión también de elevar casi siempre mucho el tema de la racionalidad y el tema de, bueno, de la razón, ¿no? Sí. Como algo que está por encima del cuerpo. Sí. Y eso se ha hecho históricamente, por ejemplo, en el medioevo, incluso en la antigüedad, y bueno, en la modernidad es como Sí. el plus, o sea, Sí. el iluminismo, bueno, todo eso son las luces de la razón y Claro. todo ese discurso. Que tampoco, o sea, la razón tampoco vino a salvaguardar ningún problema, porque a partir de la razón también se generaron un montón, o sea, el progreso de la razón que Sí. nos prometía la modernidad nos ha llevado a guerras, Sí. a genocidios y bueno, a poder argumentar un montón de lógicas. Bueno, Claro. eso es otro tema. Muy- Pero lo que yo decía era como esto, de siempre tener al cuerpo como algo, viste, más mundano, como más superficial,
¿viste? Se lo asocia a eso. Sí. En cambio, los placeres del intelecto, ¿viste? Es como que te da otra estatus, Otro otra speech. cosita, otra speech, Sí. ¿viste? Y no, y la verdad es que también hay que desencadenar, pienso a veces también como decir, hay que desencadenar de esas valoraciones del cuerpo, porque también hay placer en el cuerpo, y para mí también habría que reivindicarlas de alguna forma, porque Sí. no somos solamente racionalidad, ni somos solamente... Estoy pensando, está bien, ahora entiendo mejor lo que decís, pero estoy pensando que además para las mujeres esa cuestión es mucho más compleja, porque ahí interviene la culpa todo el tiempo, la culpa cuando sentís placer, con quién, cuándo, cómo. Sí. Para las mujeres es mucho bueno, más... y sobre todo, ¿dónde caía el disciplinamiento muchísimas veces ¿por qué digo muchísimas veces? No tiene nada que ver. ¿Dónde recaía el disciplinamiento en tanto esto de la modernidad y eso? Bueno, ahí no sé, Foucault ¿Por qué dice en decirlo el de cuerpo, sí. la culpa? ¿Cómo las mujeres vivimos con culpa de todo lo que nos atraviesa el cuerpo? Claro. O todo lo que nos produce placer, o casi todo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo? Vos decís que algo, las mujeres puntualmente estamos hablando, digo, de que algo que te produce placer lo sentís con culpa, no siempre, obvio. Sí, pero... o por ejemplo, ¿quién habla más todo el tiempo y a viva voz, Sí. públicamente, de que se masturba? Es más común escuchar a un tipo decir, no sé, la Sí. paja que me dice, o a una mina diciendo, me voy a hacer una paja al baño y vuelvo. Pero porque está, entre comillas, ¿no? Esto estamos hablando siempre de supuesto, Está como mal visto, está claro. Que es algo Sí. normal. Sí, pero viste que es algo que... Normal para quien, digo, para... Bueno, ahí también. O sea, ¿cómo... como decir, "Ay, no voy al baño", o sea, digo, cómo no disciplinamos todo, o sea, desde alguna forma esto de el poder se reproduce justamente en lo normal también, y en lo Claro. normal, lo que nosotros, para nosotros nos dice algo, che, esto es normal, Sí, ahí quizás también estamos reproduciendo un Lo que- sentido, o sea, lo que Sí. para nosotros es normal y para lo que la sociedad es normal, y se Sí, se por naturaliza eso- algo que... por eso también yo estoy de acuerdo con esta mina que es feminista, zapatista también, cuando dice que el capitalismo se reproduce o se aprende en el cuerpo de las mujeres, por estas cuestiones también. Sí. Porque el poder, creo yo, nos atraviesa mucho más a las mujeres en ese sentido. Y nos Sí, disciplina mucho más y nos mantiene quietas mucho más. Sí. Hay cuestiones que ya están institucionalizadas o legitimadas y en Sí, cuanto igual, al placer, ahora me estoy acordando que hoy a la tarde miraba el video que me pasó Kili, Sí. que no me acordaba, ¿de qué del Eros era? La agonía del héroe. La agonía del Eros, Sí. con respecto al ser y al deber ser. Y también. sí, eso Es está bueno. como, antiguamente, ¿no? Ahora ya es como que ganan otras cosas y no sé si es tanto el deber ser. Porque Yo no ya el sé. deber ser tiene que ver con otra cosa y una estructura, me da la sensación. Sí, pero eso son lógicas que, creo yo, las internalizás desde Sí. que... Y ya Bueno, le queda, y como- ahí es cuando, en esa, el poder ha pasado de la imposición, ¿no? Por Sí. ejemplo, de la forma coactiva o de la fuerza, a ser un poder que se establece y se relaciona en tanto uno se cree lo natural. O sea, Claro. lo natural, lo anormal, lo que no es Sí. normal. Y Y se sí. reproduce Sí, ya, sí, total. no hay alguien que te diga, pero sí se reproducen las formas cotidianas. Por Claro. ejemplo, qué sé yo, el bullying. Sos raro, ¿entendés? Sí. Y va a haber un montón de dedos riéndose de vos o Sí. qué sé yo, y eso es una forma también de Claro. esta cuestión de disciplinar, ¿entendés? De Sí. disciplinar. Con las cuestiones de género, otro valor puede ser la familia, por ejemplo, Sí. o cuestiones que en la organización social se basa, capaz me estoy yendo, pero se basa en los conceptos de femenino y masculino. Sí. Claro. No podés salir de ese rango. Claro, no podés salir, y porque hay toda una organización social basada en la institución familia. Si vos corres Claro. el eje de masculino y femenino, borrás Sí, esos habría que ejes, definir qué familia se borran. ahora, pero Sí. bueno. Claro, bueno, pero por eso, digo, comúnmente o Sí, sí, históricamente sí, sí. lo que es la familia
padre patriarcal, Sí, papá, mamá, como hermano. autoridad, Pro- que trae padre proveedor. proveedor, qué sé yo, y Sí. bueno, la mujer, pero esos dos patrones de varón-mujer, en ese patrón se organiza toda la cuestión social. Claro. Y por lo tanto, si vos Sí, borrás, no da lugar al si vos resto. borrás esos patrones de varón y mujer, y vos desnaturalizás eso, Sí. que parece que hasta esto que decías vos, de lo biológico, ¿no? Sí, el binarismo. Bueno, el binarismo, si borrás el binarismo, borrás Bueno, parte de la organización Sí, social. sí. Es un creo que mambo. un poco de eso viene a ser, o se propone, el lenguaje inclusivo. Que por eso Sí. creo yo que asusta un montón, porque viene a desestructurar todas unas lógicas de poder que nos vienen informando. Y esto que decíamos antes, muchísimas veces te encontrás con gente. Ponele, vos vas a un grupo de personas que no hablan en lenguaje inclusivo y vos empezás a hablar en lenguaje inclusivo. Seguramente se te rían, te marquen, te digan, Sí, "Ah, claro. mirá, ya empezó a qué Sí, sé yo". sí, sí. Eso, así se llega a legitimar el poder, ¿entendés? Claro. Porque ahí, ¿qué pasa? No te dan posibilidad a pelear por un derecho, Claro. por un, ¿entendés? Sí, pero vos por, sabés que- por un montón de cuestiones. Por eso Sí, es político José, también. Por eso Sí, el lenguaje es Sí, político. hay que Claro. Por eso. considerar Sí. que también esto surge porque me parece que tiene que ver con la necesidad. O sea, Sí, sí, con una necesidad de nombrar personas que no se sientan Sí, representadas por total. lógicas que ya... Pero igual, a mí... ¿Y qué derecho vos le vas a dar a alguien que no existe? Ni siquiera lo nombrás. Bueno, pero por eso Bueno, es pero tan si es por- le vas a dar importante... encima pero dije. si es por eso no se consideraría persona. No, pero por y eso ende tam- no tiene derecho ni obligaciones. Bueno, Es como pero medio porque ra- a veces nos quedamos mucho en el discurso, o hay un montón de personas que dicen que estos son mamarrachos, porque en Sí. realidad no conocen en carne y hueso a Total. nadie que le suceda. A mí me pasó en la escuela hace poquito, estamos hablando de identidad de género. Entonces les mostré un video que se llama Pibes, con X, Sí. ¿no? Entonces anoté en el pizarrón el nombre del video y puse con X. Señora, eso estaba mal escrito. No, se llama así. Aparte no está mal escrito. No, porque eso es una X y eso va con E. Bueno, no, lo dejé escrito. Vimos el video que relataba un montón de historias de pibes y pibas de su edad. Entonces yo veía que los chicos, o los mismos que me habían dicho que eso estaba mal escrito, miraban esas historias con una atención. Y había chicos trans, chicas trans, chicos heterosexuales, Sí. y había historias mucho más complejas a las que pudieron sentir como reales. ¿Puedo ¿no? preguntar algo? Sí. Por Sí. ejemplo, hay algo que sucede que por ahí puede ser un discurso escuchado desde la casa, ¿no? Claro. El de la X, el Sí. no la X. Por eso. Porque automáticamente donde ven el material o lo que sea, o lo que vos le estás mostrando, el audiovisual, piensan. Entonces, por ahí el discurso viene desde la casa. Sí, Salo, Se toma desde viene, la casa. viene desde la casa. Por eso te Yo digo creo que, eso también. que esas cuestiones culturales se transmiten de generación en generación y por eso tienen tanto poder. Sí, es. Pero también hay otros discursos que son poderosos, porque cuando terminó el video yo les pregunté, chicos, ¿ustedes le dirían a este pibe que no es nada? ¿Le dirían a este pibe que no existe? No, señora, ¿cómo que le vamos a decir que no existe? Bueno, entonces, por eso ponemos la X. Claro, por pero eso vos te lo ponemos la pueden X. decir como docente, Eh. pero me parece que en la casa terminan dando el otro discurso. Sí, bueno, pero Hay los pibes saben que hay otras Sí, historias. seguro. una frase de Wittgenstein que me gusta mucho que, o sea, los límites de mi mundo son los límites del lenguaje. Claro, de mi sí, lenguaje. sí, esa frase es Y buenísima. tiene que ver por ahí con eso, porque se limita, ¿no? Se Claro. limita Sí. a una forma de ver el mundo según Sí. lo nombramos y lo simbolizamos. Sí, donde faltan un montón de personas, José, en ese mundo que vos te creas o que te transmiten, faltan un montón de personas. Aparte nadie impone ¿no? de esto también, No. de tenés que hablar de esta forma. Hay O que sea, considerar que es o una como- letra también, no te va a cambiar tu vida Sí, emocional. el lenguaje es o- dinámico, el Claro. lenguaje es dinámico, nosotros tenemos un montón de palabras Como que el no tienen que género, ver, boludo, el claro, género es claro. una construcción fluida. Y el lenguaje Eso es lo que por también. ahí no se entiende, que siempre termina siendo una construcción. Sí, bueno. Digo, porque estamos en la heteronormatividad y decir, bueno, el hombre tiene que ser así, la mujer tiene que ser así. ¿Y por qué dentro de lo que es no es la heteronormatividad tiene que ser distinto o lo Sí. peor?
Sí, vos sabés que, bueno, en esta clase también fue la mejor clase de mi vida al final. No, porque un pibito, que son pibes de que trabajan en el campo, Sí. un pibito dice, "Ah, pero al final, señora, eso es una pavada, porque vos no te hacés macho porque está con muchas minas, o no te hacés macho porque te subí al tractor. Es una pavada. Dice. Mirá que yo voy a ser más macho porque me subo a un tractor. Cualquiera, eso no existe. ¿Cuántas? O sea, qué bueno es por ese pibito, porque... Claro, y me quedé muda, ¿viste? Porque vos esa. O sea, Claramente, mucho tiempo sí. antes, o no Sí. hace tanto tampoco, no se pensaba de eso. No, y No. menos viniendo del campo, porque por ahí el campo es como, viste, lo tenés medio ahí pasanito, no tiene que ser... O no tan del campo, ¿viste? Hay estructuras. Ahí ya nos metemos en Sí, otra cuestión, bueno, pero- esto del género, ¿no? Que cada género tiene sus tareas asignadas, sus Sí. intereses, sus maneras de qué es lo que Sí, puede igual hacer y como qué es que lo que no todo puede. va Sí. muy volátil siempre, viste, no vamos evolucionando a medida que pasa el tiempo. Sí, pero No sé si para bien o para mal, pero vamos evolucionando. con respecto a qué decís. Y en general, digo, está todo como muy volátil, o sea, hay mucha sensibilidad y con respecto a cuando vos hablas ciertos temas con alguien, esto del género es como que ahora es como el boom de todo, y vos decís, bueno, nos pasa ahora a nosotros con el tema del no binarismo. Sí, Hace poco se armó, ayer o antes de ayer se armó todo un revoleo en las redes sociales porque un chabón salió a bardear a un pibe de acá sí, por que se quería hacer porque se hizo el DNI no binario. Otra persona que se hizo el DNI no binario. El chabón arrancó a bardear y que no el hombre, que la mujer y qué sé yo. Que... Che, ¿qué significa esto de ser no binario, poner? No Bueno. binario como no te sentís de Claro. acuerdo con el género asignado al que naciste, entonces decís, bueno, ni tampoco dentro del parámetro del abanico de posibilidades que tenemos. Entonces, estimo que debe ser así, tampoco es que la tengo tan clarísima con los géneros. Ah, sí, claro, es eso. Pero me parece que, digo, dentro de todo está bien. No te sentís hombre, no te sentís mujer, y está fantástico. No, porque No le debería repercutir al otro. Claro. Digo, de mi decisión es lo que yo quiero hacer. Porque eso me La llevaba... represión que tiene esa misma persona. Yo pienso lo mismo. ¿Sí? Para mí, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. Sí, personas Esto que que decías vos, que hay algo no resuelto. bardean son personas Si realmente te pica tanto, Sí, o es porque hay algo no personas que- resuelto. O homofóbicos igual. Homofóbico también, sí, no, obvio. Pero hay algunas que son reprimidas. Sí. o personas que tienen unas crónicas de vida gravísimas. O sea, es que yo estaba pensando en esto que decía él de lo volátil, Sí. ¿no? Eso me lleva como a pensar el tema de la posmodernidad. Sí. Viste que en algún momento de la historia, o sea, siempre hubo un eje, Definido. siempre hubo alguna creencia, alguna verdad Sí. como ya incuestionable Sí. que regulaba todo. Dios, no sé, vos podés Sí, pensar sí. una idea que regule la sociedad por ahí, Sí. con algún valor. Y justamente ahora, después de la modernidad y ahora con la posmodernidad, Sí. perdón, pasa mucho que se empiezan a relativizar las cosas. Que no hay una verdad No hay- tan viste- absoluta. Y viste que Sí, está obvio. muy esto de no hay una verdad absoluta. Lo hemos hablado, Sí. que todo es interpretación, Sí. que todo es un constructo Subjetividad. social, o que todo es un constructo social y no hay nada Sí. natural. Sí. No existen más las esencias. Por ejemplo, no se piensa en esa, viste, en filosofía muchas veces cuál es la esencia del hombre, viste, Sí. el alma, qué sé yo, se ha dejado. Bueno, incluso en la modernidad pasó que ese lugar por ahí lo iba a ocupar la ciencia. Claro. Pero la ciencia también, ahora hasta podemos llegar a desconfiar por Sí. los intereses, porque no llega a una verdad, porque no nos ha dicho cuál es el sentido de la vida, Sí, porque son claro. cuestiones metafísicas. Sí. Bueno, entonces, este realidad de la posmodernidad, ¿no? Donde se empiezan a caer ciertas verdades universales, genera esto. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del binarismo, Sí. el binarismo, ¿no? Era una verdad incuestionable. Claro. O sea, no se puede cuestionar que existe Sí. un sexo biológico masculino y femenino. ¿eh? Sí. Y en tanto que hasta antes de nacer las personas ya tienen el sexo asignado porque se les ve algo, Sí. no se les ve algo. Sí. Y bueno, Y y eso- eso es como que no se puede cuestionar. Lo De biológico, acuerdo. el sexo No se puede- es natural. Esto, Claro. ¿no? Es la esencia, vos vas a ser mujer o varón. O Sí. sea, no queda otra. Y romper con esto, o sea, relativizar y Sí. genera, primero, obviamente, que esto que te digo del orden social, ¿no? Sí. De todas estas cuestiones
que estamos, por las cuales estamos atravesadas, se caen, se caen. desploman, Sí, se desploman. claro. E incluso, sí, o sea, se Sí, tarde o desploma todo. temprano llega un momento que no se pueden sostener. Porque, por ejemplo, también había visto que dentro de, bueno, las primeras, bueno, no sé, luchas y demás, como que, viste que dicen, el género es algo que se construye, la identidad también, pero el sexo, sos Sí. masculino o femenino. Claro, está asignado biológicamente. Claro, biológicamente. Claro, biológicamente. Y hay, a partir de esto hasta se cuestiona, ¿no? Que lo biológico también es impuesto. Cuando vos te dicen femenino o masculino, también es impuesto y también impuesto culturalmente y con eso te imponen ciertas Sí. normas de qué? Y de roles, de actuación Sí, y demás. total. Sí. Y por ejemplo, Con las obligaciones- Para saber si es mujer o varón. de Con esto las Claro, obligaciones sí. y los derechos. La sí, otra vez- total. Preparaste de toda una habitación, de una cosa Claro. o algo que tiene un color, que Sí. ya le pusiste un montón de Claro. cuestiones ya antes de nacer. Sí, y, Un nombre, todo. todo, y es verdad. la otra vez, justo nombraste a Judith Butler. Ay, sí, Que Butler ella es zarpada. lo que le da es eso de, como dice, bueno, ya sabemos que el género es un constructo, que Sí. la identidad, pero fíjense que también el sexo biológico Es un constructo. es un constructo, Claro. o sea, hay... Sí, porque creo que el sexo biológico tiene que ver con la estructura, que ya venimos de que la mamamos de nacimiento. Claro, incluso ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa con el sexo indeterminado? ¿Viste? Cuando nacen Sí. varón Sí, y mujer, o sea... Sí, como en el Sí. caso de la peli XXI, me hiciste acordar. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Es casi muy normal que la cultura ahí haga ¡zac! Le corte uno de los dos sexos, Sí, porque sí. tenés Sí. que ser Sí, o de hecho en su mujer. momento Claro. había leído, no sé si no recuerdo si lo leí Genitaliano. o Sí, genitaliano. o lo vi en una peli, que a las mujeres antiguamente, si el clítoris, por ejemplo, le medía más de, no sé cuánto mide, pero digo, si le medía más de lo normal para ellos, cortaban. Claro, no sé. Sí, Sí, Claro. claro, el cortador de clítoris. Cortaban el clítoris. ¿De qué laburas? No, ando cortando clítoris. Esto lo tiene muy largo. Se Lo tiene tengo muy que- largo, se lo... ¿Cómo es? ¿La redondeadora viene? ¿Qué Sí. dice? Sí, no sé. Ah, ¿se te Redondeame el cortó? amor. Sí, bueno, hablemos Bien. acá. No sé si nos fuimos un poco del placer, pero bueno, creo que también el placer es un constructo en este sentido, ¿no? Sí. Y Sí, a mí, sí, sí. a mí me resulta muy dificultoso hablar del placer. No sé bien cómo definirlo, no sé bien para qué sirve, no sé. ¿Cómo Sí, para porque qué sirve? depende de qué placer hablas, depende de lo que Bueno, puedas chicos, llegar a decir. menos mal que existe placer también. Claro, O sea, claro, existe sí, el dolor. sí, obvio. Pero bueno, ahí también existe el binario. Entre Sí, siempre, bueno, por eso. todo. placer, Eso dolor, quería unir coso, como para. deseo, necesidad. ¿Qué peligros trajo este sistema binario, el binarismo, para el placer como tal, ¿no? ¿Por Lo qué que el binarismo pienso, es peligroso para el placer? Claro, pero no peligroso para el placer. Yo diría que el problema de esto, de lo binario, no viene solamente a cuestionar, se viene a cuestionar todo. O sea, si lo pronunciás profundamente, o sea, con todo. Todas las valoraciones, todas las cuestiones que tienen que ver con la organización social, de cómo nos organizamos, cómo Sí. lo viene a cuestionar y se te borra. Entonces, Sí. ¿cómo una persona puede decir, bueno, a partir de ahora no existe más lo binario? No, si todo es lindo, feo, todo es... todo Claro, Sí, es válido. Y siempre sí. terminamos en esto, en la percepción y en la subjetividad del otro. Claro, todo es negro, Entonces, blanco, como que- no, sí, no hay otra. Entonces, Bueno, el binarismo Ahí- creo que es esto también, digo. Trajo esto de pone sobre la mesa, sí. total. Y pone Y sobre la mesa dejar las de cuestiones pensar en poder. clave binaria. El placer, ¿qué implicancias nos traería? Eso estoy pensando. ¿Por qué nos favorece salirnos de esa estructura binaria? A nosotros, a nuestro placer. No, ¿Por qué? Para conocer otras cosas claro. del cual y desencasillar de esa estructura en la que estamos.
Claro. Los que están, digo, porque tampoco es que me sirve También una discutir estructura. lo normal Sí. y lo anormal. A mí, también, por ejemplo, o sea, me resulta Ah, difícil eso. También. de encasillar en un lugar. ¿Por qué tenés que disfrutar de cierta manera y no de otra? Claro. Claro. Disfruta como quieras. O sea, Sí. mientras, ¿no? Y no importa cómo, porque claro, lo vas a disfrutar mientras, igual. Mientras haya un consenso, Siempre y mientras cuando, haya... claro, Claro. sea mutuo y sea consensuado. Pero después disfruta mientras no hagas mal a nadie. Sí, así todo, siempre está el prejuicio interior que decís, bueno, nada. Inconscientemente está. ¿Por qué? ¿Y por qué está? Porque puesto que hablaba vos de la culpa. Ah, sí. Claro. No todos, digo, pero creo que una gran mayoría sí. Pero es todo un proceso también. Sí, seguro. Bueno, no es que decís, Pero porque es desconocido. vamos. Arrancá con fuerza, no, te lleva. Pero porque es desconocido. Y genera duda Claro. Y miedos. y miedos. Y un montón de cosas más. Churu, chu, churu.